María Emilia Cornejo fue una de las poetas más emblemáticas de la generación del 70 en el Perú. Una sesuda investigación de Pedro Casusol nos devuelve a su poesía y a su vida trágica. Acompáñenos. Es una poesía fuerte, poderosa. Combativa, en lo íntimo y en lo social. Una voz contestataria, rebelde. Para mí es ruptura. María Emilia Cornejo nunca publicó un libro en vida. Sin embargo, su nombre ocupa un lugar importante en la poesía peruana. Nació en Lima en 1949 y murió en 1972 con tan solo 23 años, dejando un puñado de poemas dispersos que marcaron la poesía escrita por mujeres en el país. Era una mujer muy carismática. Ella siempre era la que hacía los amigos, la que conseguía los enamorados, era muy atractiva. Desde muy pequeñas, mi papá nos acostumbró a nosotros a leer mucho. Y entonces ella le gustaba mucho leer poesía. Era fanática de Simón de Beauvoir, se leyó toda la obra de Simón de Beauvoir. Y también leyó a todo Marx, por ejemplo. Ella comienza a escribir así ya poesía, digamos, en la universidad, ¿no? Pero cuando llega a la universidad ella había leído pues 1 millón de libros. Desde el colegio, María Emilia se involucró en las actividades sociales de la Iglesia Católica y más tarde ingresó a la Unión de Estudiantes Católicos, agrupación de jóvenes que abrazaban la teología de la liberación. Ahí conoce a Osvaldo Márquez, con quien se casa sin haber cumplido los 20 años y se mudan a Caja de Agua. Esta etapa marcaría su vida y su poesía. Una chica tan comprometida con sus ideales que llegó a irse a vivir a San Juan del Lurigancho para vivir según sus ideales. Entonces eso nos habla de una personalidad intensa. Ella era pues revoltosa, era de romper con cosas, ¿no? Pero era así, ¿no? O sea, se tomaba las cosas en serio todas, ¿no? Había que ser consecuente con lo que pensaba. Y una de esas era irse a Caja de Agua, pues, con los pobres, ¿no? María Emilia ingresó a la Universidad de San Marcos, se inscribió en el taller de poesía que dictaban los escritores Hildebrando Pérez y Marco Martos y frecuentó a los poetas de su generación. Este mundo y el de la actividad política fueron forjando su voz poética, una voz auténtica y transgresora para la época. La principal característica de su poesía es ser diferente en ese momento. Y la diferencia está en el sentido de no presentar la imagen tradicional de la muchacha o de la mujer suave, encargada del buen decir, de las palabras finas, sino más bien el otro lado. En relación a la poética de María Emilia, creo que podemos estudiar 2 vertientes muy bien delimitadas. Una de ellas es la temática del cuerpo, del erotismo, la sensualidad, y la otra gran temática, poco estudiada de ella, es su lado social, ¿no? La vertiente social. Lo que hace invaluable la calidad de María Emilia son las imágenes poéticas que nos presenta, ¿no? Ella tiene versos muy logrados cuando, por ejemplo, dice: yo todavía conservo una mata de tu pelo entre mis piernas. Es una poesía muy sencilla. El lenguaje que ella trabaja, si lo lees, es un lenguaje coloquial, cotidiano, pero que la temática que aborda, que es el amor, el erotismo, la sensualidad, ¿no es cierto?, lo sabe combinar bastante bien. O sea, la poesía del 70 en el Perú era una poesía que buscaba transformar la realidad, y María Emilia Cornejo, digamos, hace suyo ese tema, y finalmente se le reconoce por eso. No había alguien que hubiera escrito de esa manera sobre el amor y la sexualidad. María Emilia Cornejo viene a llenar un vacío.
Empezar otra vez a buscar un parque poco iluminado para rescatar el color de las rosas y caer entre geranios y azucenas. Embriagados de amor, recorremos a 100 por hora nuestros cuerpos y tus manos, hurgando en mis senos, no consiguen encontrar la respuesta a tus preguntas. Alguien se asoma tímidamente y nosotros, hipócritamente, encendemos un cigarrillo. Las calles de Lima nos aguardan para gritarnos a la cara nuestro desamparo. Frustrados y agotados nos despedimos. Ambos sabemos que no será la última vez. Un mes después de cumplir 23 años, María Emilia Cornejo terminó con su corta vida por una sobredosis de pastillas. Mucho se ha dicho sobre su muerte. Lo cierto es que los pocos poemas que dejó y que fueron apareciendo en revistas y libros han sobrevivido y perpetuado su memoria. Yo creo que María Emilia debe haber vivido, esa es una teoría mía, esa es una idea mía, una dualidad, ¿no? Por un lado era esta mujer joven, casada, viviendo en Caja de Agua, con compromisos sociales, ¿no? Con un proyecto de vida, y por otro lado conoció pues a estos poetas que querían cambiar el mundo con la poesía, y tengo la impresión de que ella vivió un poco atrapada entre ambos mundos, ¿no? Y el tiempo que vivió atrapada, el tiempo en el que María Emilia fue una escritora sumergida en este conflicto vital, fue el momento, creo yo, en el que escribió sus poemas más emblemáticos. La poesía puede ser también fuego que nos quema por dentro, y creo que María Emilia es la poeta que conocemos hoy en día porque vivió la poesía de esa manera, y sí, fue un viaje sin retorno también, ¿no? Fue un viaje autodestructivo, a veces es así. El tipo de poemas negros, digamos, de su época más depre, tienen que ver pues con su ruptura, con todo eso, ¿no? Se casó muy joven, y desgraciadamente no con el marido ideal, pues, no con un hombre que la acompañara, no, sino con un hombre muy tradicional. Yo creo que ella se desilusionó de los amigos, de la gente que la rodeó. Creo que se les desilusionó un poco de esta iglesia patriarcal, ¿no? Que supuestamente estaban rompiendo, pero que al final algunos le dieron la espalda, ¿no? A raíz de su ruptura con su marido. La juzgaron y eso soy la muchacha mala, ¿no? Pero no es que ella dijera que ella era la mala, soy la muchacha mala, lo que dicen todos, ¿no? La imagen que ellos tienen de mí. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Un año después de la muerte de María Emilia, aparecieron 3 poemas suyos en una revista de la época. Esos poemas inauguraron una nueva vertiente de la poesía escrita por mujeres en nuestro país y elevaron a María Emilia como ícono del feminismo nacional. Sin embargo, una polémica se desató en torno a esos textos cuando el poeta José Rosas Ribeiro aseguró haber reconstruido los poemas de Cornejo. Más de 40 años después de escritos, la investigación del periodista Pedro Casusol en Soy la muchacha mala de la historia da nuevas luces sobre el tema. Hasta donde yo lo veo, lo que hicieron José Rosas Ribeiro y Elki Burgos fue un trabajo de edición que cualquier editor de poesía hace con un autor que quiere publicar. De todas maneras, me parece que podemos ver de que las correcciones y los cambios no son muchos, ¿no? Y me parece que en todo caso no se puede desmerecer el trabajo de una poeta solo porque sus poemas fueron corregidos. El mismo Rosas Ribeiro, cuando yo lo entrevisté, reconoció que él no escribió un solo verso. Tal y como nosotros hemos venido leyendo, ha sido correcto, porque ella es la autora de los poemas. Para mí, en realidad, esta polémica no tenía pies ni cabezas, y María Emilia, para mí, quedaba como en la parte trasera, porque en realidad lo que yo veía era que se impugnaban lecturas, ¿no? Si una mujer podía escribir, o los hombres eran los que podían escribir a través de un cuerpo femenino. En realidad creo que por ahí iba el debate y no tanto por María Emilia, ¿no?
es importante volver a leer a María Emilia Cornejo, sobre todo en el contexto que vivimos ahora, ¿no? Y yo creo que los poemas de María Emilia no han envejecido mal. Cuando ella llegó a mi vida, cambió la forma en cómo yo miraba el mundo. Yo sentía que era la voz de una mujer por primera vez que me hablaba directamente a mí. O sea, que había penetrado todos los espacios y la sentía tan propia. No es solamente la voz personal, sino es la voz, diría yo, de una generación que irrumpe en ese momento, o de un cambio de actitud de la mujer peruana, por lo menos de las clases medias. Ella no fue feminista, no era la época, pero la admiración que tenía por Simone de Beauvoir te da una muestra de cuál era más o menos su modo de pensar, ¿no? Y sí, ella era libertaria, pues ella quería que la mujer fuera, tuviera todo fuera más libre, ¿no? Bueno, este es un poema que me dedicó a mí y dice: para Ana, hermana y compañera de nacimiento. Nací con una persona a la que llevo 20 años y 1 minuto reconociendo, y es mi vejez de miles de horas quien la sigue sin alcanzarla nunca. Es la persona que me quitó el espacio vital de un pan bajo el brazo. Nací y esto me apena. Estoy seguro que más de uno se ha identificado con los poemas de María Emilia Cornejo. Vale la pena leerla. Es una voz que influenció mucho la poesía de los 70 y sobre todo la escritura femenina en las generaciones posteriores.